Bienvenidos al segundo tutorial sobre el programa de acoplamientos con AFEMAT. Os recordamos que el primer tutorial que hicimos, que se llamaba acoplamientos básicos, explicábamos paso a paso desde el principio cómo se realizaría un acoplamiento con las funciones básicas. En este segundo vamos a entrar en dos detalles, en dos características específicas del programa, como es la selección de un lote concreto de vacas y la posibilidad de cambiar la función de selección de los toros. Desde la página web de CONAFE accedemos a través del SIMBAD a la aplicación CONAFEMAT, como ya explicamos en el otro tutorial. Una vez que estamos en el CONAFEMAT de nuestra ganadería, lo que hacemos es seleccionar las vacas. En este caso, en lugar de utilizar el selector de novillas por edad o de todas las vacas en función de su lactación, lo que vamos a hacer es escoger unas vacas concretas. Para ello, debemos tener en un archivo de texto el listado de vacas que queremos acoplar utilizando sus códigos de registro. Por ejemplo, aquí tenemos estas 4 en el archivo denominado acoplamiento. Para cargarlas tenemos que seleccionarle con este buscador, en este caso está en CTEMP. Aquí tenemos nuestro archivo acoplamiento, un documento de texto normal, le abrimos y le cargamos. Automáticamente tenemos nuestras 4 vacas con todas sus valoraciones genéticas. El siguiente paso es seleccionar los toros. Como en el ejemplo anterior, vamos a utilizar los 10 toros más usados en los últimos 6 meses en la ganadería. Aquí tenemos todos los toros, los marcamos y los añadimos a la cesta. Y en cuanto a criterios, los criterios por carácter, pues vamos a utilizar los criterios básicos que nos sugiere el programa para esta ganadería, los mismos que explicamos en el anterior tutorial. Y ahora ya vamos a la función de selección, que es el otro cambio que os queríamos explicar. Por defecto, el CONAFEMAT utiliza el ICO con sus pesos actuales. 23 kilos en leche, los 8 en recuento, los 9 en patas. Esta función lo que hace es ordenarnos los toros a la hora de acoplarlos con las vacas, de tal forma que de todos los toros que cumplan con los requisitos por carácter, esto de aquí, todos aquellos toros cuyo acoplamiento con una vaca cumpla con todos estos criterios que le hemos marcado, nos va a seleccionar en primera, segunda o tercera opción aquel que tenga mayor ICO. Pero también podemos utilizar una función diferente. Por ejemplo, podríamos utilizar los pesos aproximados que tiene el TPI, que no tiene peso en leche, o que tiene más peso en patas, por ejemplo, o los pesos aproximados del NVI que se utiliza en Holanda, o bien crearnos nosotros nuestra propia función. Por ejemplo, a partir del ICO podemos crearnos una función que en kilos de leche, pues en lugar de tener un peso 23, tenga 2 puntos más, y esos 2 puntos los quitamos a grasa, o que tenga en proteína 4 puntos menos, y esos 4 puntos se los pongamos en días abiertos. Por ejemplo, esta función la llamemos ICO modificado. Y si la abrimos, aquí tendríamos el ICO modificado con los pesos que le hemos dado. ¿Esto qué es lo que nos haría? Bueno, pues que habrá toros que cambien de ranking en función de estos pesos. Finalmente vamos ya a realizar el acoplamiento de nuestras 4 vacas, las marcamos. En cuanto a los parámetros, utilizamos la cesta actual, los criterios también que nos fijaba para la ganadería, y aquí podemos utilizar como función, en principio vamos a seguir con el ICO, sería la estándar. En este caso, como son solo 4 vacas y para ver las diferencias más claras, vamos a mantener la consanguinidad. Venimos al resultado de acoplamiento, le damos a acoplar y esperamos a que termine. Una vez que ha terminado el acoplamiento, vemos como las 4 vacas tienen 3 opciones. Por ejemplo, SuperShot para las 2 primeras, Silver para las 2 segundas, aquí Julius y SuperShot. Bueno, descargamos el archivo para tenerlo luego y poder comparar. A continuación vamos a utilizar otra de las funciones que hemos visto antes. Por ejemplo, en lugar del ICO, venimos aquí, marcamos función, y la que vamos a utilizar es
el TPI aproximado. Igual, tenemos marcado los recesivos, el criterio, la cesta, la consanguinidad, mejorar caracteres deficientes, vamos al resultado de acoplamiento, calcular, de nuevo esperamos a que cuando terminado vemos como los toros todos cumplían con los requisitos, pero la ordenación, poner primero o segundo, varía en función de la función que hemos utilizado. En este caso, en lugar de ser SuperShot, que era la primera elección en estas dos vacas, pues aquí es la segunda y aquí es la tercera, y Julius tiene una mejor valoración. Vamos al ejemplo, por ejemplo, esta primera vaca, pues aquí tenemos los tres toros, y efectivamente con nuestra función, en este caso decíamos que era una aproximación al TPI, Julius tendría más puntos que SuperShot, sin embargo, por ICO, como veíamos antes, SuperShot estaría por delante de Julius. Ambos toros cumplen con todos los requisitos que habíamos establecido. Con estas dos opciones podemos realizar los acoplamientos solamente de aquellas vacas que nos interesan, para ese mes, para esos 2 meses, para el periodo que queramos tener ya los acoplamientos programados. Igualmente podemos orientar nuestra selección en base al ICO, que es nuestra función de selección basada en los estudios económicos que se hacen a nivel nacional, o bien en otro índice, si nos gusta más el de otro país, o una función adaptada a las necesidades de nuestra ganadería, de aquellos caracteres en los que queremos hacer más énfasis. Muchas gracias y hasta un próximo tutorial. Hasta luego.